Universal y la red informativa de emisoras a nivel nacional. Las 14 horas con 3 minutos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto para Pichincha Universal y una gran cadena de emisoras a nivel nacional, conjuntamente con Prensa Latina y Telesur, iniciar este programa Dardo Electoral. Estamos seguros que uno de los roles fundamentales de los medios de comunicación es, sin lugar a dudas, el de orientar e informar de manera transparente y pluralista sobre los acontecimientos que marcan la coyuntura y los hechos de trascendencia en la vida nacional. Ese rol se torna mucho más importante cuando se trata de un medio público, de un medio ciudadano como este, cuyo norte de servicio señala claramente cuáles son sus principales tareas y responsabilidades para con la ciudadanía y la audiencia a la que se debe toda su gestión. Es justamente, señores oyentes, esa responsabilidad de servicio la que nos motiva en la presente propuesta informativa y de orientación que pone al aire, en este caso, Pichincha Universal y una gran cadena de emisoras. Estamos seguros que vamos a conseguir este objetivo. Aquí en este programa, que es un formato de panel, tendrán todos los candidatos presidenciales la posibilidad de exponer de manera amplia y democrática sus principales ideas de su propuesta de gobierno. Como hemos dicho, el formato, señor Lazo, es un panel en el cual periodistas del equipo de profesionales de nuestra emisora y comunicadores sociales invitados de medios colegas tratarán de entablar un diálogo ameno, interesante con el candidato, buscando develar cuáles son sus propuestas fundamentales para gobernar, en el caso que así le favorezca el voto popular. Nosotros, señoras y señores, hemos hecho este esfuerzo de servicio fundamentalmente. Hoy que en nuestro país se habla de un cambio de época. Si es así o no, cabe cuestionarse cuál es el papel que debemos jugar todos, gobernantes y gobernados, para aportar al desarrollo de nuestra nación. Con esta breve introducción, señor Lazo, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a este panel. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, agradezco esta invitación. Para mí es un motivo de satisfacción estar aquí. Como demócrata, he aceptado la invitación porque creo que es mi obligación dar respuestas a todas las preguntas desde distintas perspectivas políticas e ideológicas. Estoy aquí con el propósito de responder todas las inquietudes que ustedes planteen y de esta forma, en una actitud democrática, someterme al escrutinio público, porque así es la democracia. Es un valor fundamental lo que aportan los medios de comunicación, lo que puede aportar un ambiente de libertad de expresión para con tranquilidad exponer los pensamientos y las ideas y los principios y valores que guían esos pensamientos y esas ideas. Así que gracias por la invitación nuevamente y estoy a sus órdenes para comenzar. Muchas gracias. Tan pronto ustedes lo decidan. Muchas gracias. Y esta es la red de emisoras que acompañarán a esta transmisión informativa. Estamos en Dardo Electoral a través de Pichincha Universal 95.3 FM, Radio Casa de la Cultura 940 AM, Ecos de Orellana 1580 AM, Super K 1200 AM, Madrigal 98.5 FM, Primavera 90.1 FM, Radio Universidad de Bolívar 102.3 FM, Estéreo Satelital 95.1 FM, Radio Más 95.5 FM y en los 790 AM, Capital 105.7 FM, RNC 103.3 FM, Chone 98.5 FM, Flama 104.5 FM, Radio Oriental 1100 AM y 89.7 FM. Además, cobertura directa de Prensa Latina y Telesur. Señoras y señores, entonces bienvenidos a la primera entrega de su programa Dardo Electoral. En el panel nos acompañarán
A nombre de Radio Pichincha Universal, Isabel Pacimiño y Guido Campana. Estará con nosotros también el director de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Ordóñez, en representación también de esta importante entidad de la cultura ecuatoriana. Vamos a iniciar este programa con el perfil del candidato. Conozcamos el perfil del candidato en acto electoral. Ustedes también pueden. El Ecuador es un país de oportunidades donde si nos lo proponemos, como yo me lo propuse, es posible alcanzar los sueños más difíciles. Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza es el candidato a la presidencia de la República por el movimiento CREO, creando... Permiso, el camarógrafo de Telesur, siga por favor. Gracias. Hasta hace poco tiempo, Lazo fue presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, del cual es uno de sus principales accionistas. No es nuevo en política. Se desempeñó como gobernador de Guayas y superministro de Economía durante el gobierno de Yamil Maguad. Fue asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Luis Gutiérrez. Guillermo Lazo Mendoza nació en Guayaquil el 16 de noviembre de 1955. Es el último de 11 hermanos de una familia de clase media. Obtuvo el bachillerato en el colegio San José de la Salle, estudios que ante la situación económica de su familia, Lazo terminó pagando gracias a un trabajo de medio tiempo. Abandonó sus estudios universitarios tras estudiar 3 semestres en la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito. Realizó un posgrado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial. El 11 de octubre de 2011, la Universidad de las Américas... Sus hijos, para su esposa, para la familia ecuatoriana. ¿Y qué tenemos hoy? Definamos a la pobreza en el Ecuador. Son cifras oficiales, no son cifras simplemente subjetivas. 4,5 millones de ecuatorianos, el 28,5% de la población ecuatoriana, vive con ingresos menores a $75 al mes. De acuerdo con las estadísticas oficiales, una familia promedio en el Ecuador se compone de 4 miembros y 1,6 de los 4 miembros son perceptores de ingresos, es decir, reciben ingresos. Es decir, ese grupo de ecuatorianos que vive con $75 al mes o menos, tiene en su familia ingresos de cerca de $120, $130. ¿Cuál es el costo de la canasta familiar básica? $596 al mes de noviembre del presente año. Por lo tanto, esas familias, 4,5 millones de ecuatorianos, díganme una cosa, ¿ustedes creen que viven realmente lo que define la Constitución, el buen vivir? No lo viven, porque, no, perdóneme si usted me permite responder, esas familias tienen apenas un ingreso de $120, cuando la canasta familiar básica es de $596. ¿Qué es lo que yo propongo? El buen vivir. ¿Cuál es el buen vivir? Que tengan un empleo, que al menos le permitan tener ingresos por un salario básico unificado y que en su conjunto esa familia tenga un ingreso equivalente a la canasta familiar básica. Por lo tanto, no veo nada incompatible en mi propuesta de crear empleo para la sociedad ecuatoriana con procurar lo que la Constitución, como usted señala, propende hacia el buen vivir en la sociedad ecuatoriana. Lo básico del buen vivir, alimento para la familia ecuatoriana. Guido Campana, Pichincha Universal. Gracias, bienvenido, señor candidato, a los compañeros, un saludo. Señor Lazo, a mí me parece interesante la propuesta y hablar sobre todo en esta parte sobre la propuesta económica, pero yo creo que debemos tener memoria histórica. Yo recuerdo hace 6 o 7 años que un grupo de jóvenes que ahora están haciendo política en el Ecuador dijo, ¿quién jodió al Ecuador? ¿Quién jodió al país? Y esto básicamente por la crisis económica que vivió el país a finales de los 90 y principios del 2000. Entonces, mi pregunta va encaminada básicamente en eso. La crisis económica que se produjo en el país en esa época. ¿Por qué se produjo? ¿Quién la produjo? Retomo yo la inquietud de quién jodió el país para haber llegado a tocar fondo y que 3 millones de ecuatorianos hayan salido de este país
sin tener las condiciones para poder tener un buen vivir ahora que estamos hablando de este tema. Entonces, usted ha sido un actor político, un actor empresarial, más empresarial de acuerdo, pero usted ha vivido en el Ecuador y usted nos puede dar un diagnóstico sobre esta pregunta que hicieron esos jóvenes hace 6 o 7 años, señor Lazo. Bien, me parece interesante su pregunta. Yo soy un ecuatoriano como es usted y yo he vivido aquí en el Ecuador desde que nací hasta hoy. No me he ido nunca del Ecuador y aquí he trabajado y aquí he procurado generar empleo para muchos ecuatorianos. La pregunta que usted hace precisamente es lo que me preocupa a mí, que el Ecuador, en los términos que usted habla, se vuelva a joder precisamente por no reflexionar sobre el modelo de desarrollo, dependiendo exclusivamente del petróleo, dependiendo del ordenamiento público. ¿Qué pasó en el año 97-98? Cayeron los precios internacionales del petróleo. Llegó hasta $7 el precio del barril de petróleo. Un precio de barril que implicaba un valor menor que el costo de producción del barril de petróleo o de extracción, para ser más preciso, del barril de petróleo. Luego, recuerde usted que estuvimos sujetos a la naturaleza, el fenómeno del Niño, que destruyó la red vial del Ecuador y destruyó también el sueño de muchos ecuatorianos en el sector agrícola ecuatoriano por medio de las inundaciones. Recuerde usted también que hubo la mancha blanca. La mancha blanca impactó al sector camaronero e hizo caer el volumen de exportaciones de camarones de $1.000 millones a 180 millones de dólares, haciendo que se pierdan cerca de 820 millones de dólares en divisas para el país. Luego sumemos a esto la crisis financiera internacional de aquella época, que golpeó a las economías de los países en vías de desarrollo. Todo esto en su conjunto, a lo que no hay que olvidar actos de corrupción que se cometieron en el Ecuador y que se cometieron en el sector bancario, puntualmente en los bancos que cerraron sus puertas en el año 99, algunos como consecuencia de la propia crisis, otros causantes de la crisis por actos de corrupción, por haber usado el dinero de los depositantes para darse créditos a ellos mismos. Este conjunto de elementos produjo la crisis del año 1999. Por eso, a mí me preocupa y me preocupa mucho que perdamos la memoria histórica, como usted lo señala. Y por eso yo propongo que despetrolaricemos a la sociedad ecuatoriana, que no implica no explotar petróleo, pero que el petróleo no sea la fuente fundamental de ingresos o el motor fundamental del desarrollo del Ecuador. Que el motor fundamental del desarrollo sea esa fuente inagotable, que es el espíritu emprendedor de los ecuatorianos, para diversificar la economía, para depender de muchos más sectores, como el sector agrícola, el sector ganadero, el sector industrial, la pesca artesanal, la artesanía, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa. Todos jugamos un rol fundamental en el desarrollo del país. Por eso yo digo y repito ahora, para luchar contra la pobreza en el Ecuador, necesitamos la unidad de 14,5 millones de ecuatorianos. Bueno, sin perjuicio de que volvamos a abordar esta temática económica, vamos a ir a una pausa porque tenemos que cumplir el esquema planteado. Volvemos. En estas próximas elecciones, querido oyente, usted tiene que estar informado y conocer algunos aspectos importantes, como el de la distritalización territorial, que le permitirá... 95.3 FM, Radio Casa de la Cultura 940 AM, Ecos de Orellana 1580 AM, Super K 1200 AM, Madrigal 98.5 FM, Primavera 90.1 FM, Radio Universidad de Bolívar 102.3 FM, Estéreo Satelital 95.1 FM, Radio Más 95.5 FM y en los 790 AM, Capital 105.7 FM, RNC 103.3 Electoral. Con 31 minutos avanzamos con esta entrevista, este diálogo abierto con el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo.
por el movimiento, creo que está asignado en el Consejo Nacional Electoral como número 21, así es, ¿no? Correcto. Bueno, y usted inició, señor Lasso, su carrera a la presidencia anunciando el incremento del bono de desarrollo humano. De inmediato el presidente Correa le tomó la palabra y ahora ese incremento es una realidad aprobada en la Asamblea, así lo sabemos. Intentó también abrirse espacios sociales, creo yo, en los sectores indígenas al candidatizar al exalcalde de Tituaña a la vicepresidencia de la República. Ese intento también fue fallido. Entonces, ¿no son, señor Lasso, estos hechos sintomáticos de un inicio de una campaña no tan prometedora? Bueno, en primer lugar, lo que usted llama fallido, yo lo considero un éxito. Bueno, Yo lo que proponía es que en mi gobierno, a partir del 24 de mayo del próximo año, incrementaría el bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares. ¿Cómo no puede ser un éxito que hoy 1.900.000 ecuatorianos reciben ya el incremento a partir del 1 de enero y no tienen que esperar hasta que yo sea presidente del Ecuador? Por lo tanto, es un éxito. Y yo mido los éxitos no por la satisfacción personal mía. Yo mido los éxitos en función de lo que mis acciones, mis palabras, mis ideas, mis iniciativas producen en bien para los demás. Y creo que el haberlo planteado y el haber producido que el presidente de la República acoja mi propuesta, se anticipe, en primer lugar, la validó como correcta, como que era adecuado y oportuno hacerlo. Y en segundo lugar, 1.900.000 ecuatorianos no tienen que esperar hasta mayo del próximo año. Lo van a recibir desde enero del próximo año. Así que 5 meses antes. Con relación al segundo tema, quiero decirle que Auqui Tituaña forma parte de este proyecto político. Que el hecho de que ya no sea candidato a la vicepresidencia por esas razones de la política ecuatoriana que en ocasiones es muy mezquina, muy personalista, muy envidiosa a ratos, él no pudo continuar como binomio. Él forma parte y él ha formado parte también de la construcción del programa de gobierno. Y Auqui Tituaña, más allá de que es un referente político importante para mí, es un buen amigo personal, él y su esposa. Están presentes en este proyecto y lo seguirán estando presentes mientras ellos me dispensen su amistad también en mi vida por largos años. 14 horas con 34 minutos. Nos conectamos con nuestra unidad móvil. El dato electoral. Señor Lasso, nuestra unidad móvil se ha trasladado a la Flaxo para conversar con el catedrático y analista político Jorge León, a quien inmediatamente nos conectamos con esta cadena de emisoras, conjuntamente con nuestro corresponsal José Robalino Mena. José, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es, estamos con el doctor Jorge León, conocido analista político de temas nacionales e internacionales y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y justamente como este programa Dardo Electoral, de lo que se trata es justamente que la ciudadanía también aporte, la academia también aporte. Es un programa que trata justamente de recabar el pensamiento de todos los sectores sociales, los sectores políticos, académicos, etcétera. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Jorge León. Él va a tener la oportunidad de en unos 8 o 10 minutos consultarle o hacerle 2 consultas al señor candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge León. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, un placer de compartir en este diálogo indispensable con la ciudadanía y los candidatos. Señor Lasso, nos encontramos en un contexto político un poco particular. Los partidos, organizaciones políticas que ahora se encuentran en competencia por la campaña electoral son en realidad mayoritariamente nuevas, creo en particular, y los encuentran al frente de un contendor fuerte como es el presidente Correa, con su popularidad, sus capacidades de hacer una acción de campaña política, y entre otros, el punto que quisiera tratar con usted, él tiene muchas precisiones ya definidas sobre políticas públicas a varios niveles, ¿no es cierto? No es el caso de la mayor parte de los partidos, y en particular yo creo sobre ciertos puntos, y convendría
que la ciudadanía conozca un poquito más de precisiones sobre sus propuestas. Y ahí le voy a pedir dos precisiones del principal punto que usted, o más bien dicho, que creo tiene en su programa político, y se refiere al punto que ya trató, que mencionó hace un momento, de promover la producción, incrementar la productividad, entre otros, de las empresas, con varios mecanismos, ¿no? Acuerdo que el Estado apoye para abrir mercados, para, como ustedes dicen en el programa, acompañar a las empresas. Pero hay dos puntos que quisiera en particular pedirle que precise. Entre otros, ustedes mencionan que el tamaño de las empresas puede ser suficiente en la actualidad y que para que sean competitivas conviene apoyar su asociación e integración horizontal y vertical. Le pediría que me precise un poquito, nos precise un poquito más de eso, pero en particular teniendo en cuenta cuál sería su posición frente a la pequeña economía social, la economía popular, digamos, ¿no? ¿Cómo ve esta relación entre la concentración que promueve por un lado y la pequeña producción familiar predominante? Eso por un lado. Y en el otro, la otra pregunta sobre el mismo tema, también usted insiste sobre la importancia de atraer la inversión y por lo mismo promovería la estabilidad de las reglas del juego. Y entre otros precisa las reglas del juego laboral, tributario, arancelario, las barreras de entrada y salida del capital. Ya ha mencionado sobre lo tributario, un poco lo arancelario, pero le pediría que precise entonces qué entiende por la estabilidad de las reglas del juego en el aspecto laboral y el otro en las barreras de entrada y salida del capital. Muchas gracias. Adelante, señor Lazo. Bien, yo creo que hay varios comentarios que ha hecho don Jorge León y creo que ha hecho más de dos preguntas. Intentaré en el tiempo contestarlas todas. Una precisión. Cuando dice el candidato presidente Correa ya ha demostrado cuáles son sus políticas públicas y el movimiento Creo es un movimiento nuevo, por lo tanto no conocemos cuáles son sus políticas públicas, lo que está revelando don Jorge es el reconocimiento de una realidad. Pues el candidato presidente lleva una ventaja. La ventaja que lleva es de haber gobernado el Ecuador en los últimos 6 años y ya sabemos todos cuáles son sus políticas públicas en materia económica, política, social, etcétera. Por lo tanto, cuando se nos pide precisiones es natural que nuestros planteamientos sean nuevos porque nosotros todavía no hemos ejercido el poder en el Ecuador ni hemos sido gobierno. Con relación a la primera pregunta respecto de la empresa y la integración horizontal, vertical, lo que nosotros planteamos es la libertad para el desarrollo de una empresa. El Ecuador es un país pequeño, apenas de 14,5 millones de habitantes, y tiene que competir con grandes naciones con 50, 40 millones de habitantes en América Latina. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de integración de la empresa y que la empresa pueda crecer y desarrollarse, la vemos como una empresa y su desafío de competir en el contexto internacional, cuando el Ecuador, bajo este concepto que yo planteo de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, una integración del Ecuador al mundo, una apertura del Ecuador hacia el mundo y del mundo hacia el Ecuador, necesitamos emprendimientos competitivos y la competitividad se logra también con tamaño. Por lo tanto, el limitar el crecimiento de una empresa es de alguna manera limitar la capacidad competitiva cuando yo estoy pensando en la necesidad de que esa empresa compita con el mundo global y a través de esa competencia genere más oportunidades para los ecuatorianos. Con relación a la economía popular, yo quiero decirles que en mi visión de desarrollo no excluyo absolutamente a nadie. Yo soy capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo y así lo he demostrado en mi vida personal y en mi vida profesional. Por lo tanto, la economía popular es fundamental y de hecho, si algo me identificó a mí como
banquero es haber llevado adelante precisamente un proyecto de bancarización que incorpore a la economía formal a unos sectores pobres a donde no llegaba antes la banca y hoy llega gracias al Banco del Barrio, que es un proyecto que yo promoví. Lo presento como una carta de presentación para decir, no solamente por razones políticas este señor hoy nos habla de lo importante de la economía popular, sino que desde el sector privado yo desarrollé un proyecto de economía popular con el propósito de incorporar a amplios sectores de la sociedad ecuatoriana a la economía formal para darles una herramienta que les ayude a superar la pobreza en el Ecuador. Con relación a aspectos tributarios, me preguntan estabilidad. ¿Qué llamo yo estabilidad? ¿O qué llamo yo inestabilidad? 10 reformas tributarias en 5 años. Un promedio de 2 reformas por año. Eso no es estabilidad. Porque cuando un inversionista comienza un proyecto, un emprendedor pequeño, mediano, grande, local, internacional, comienza el mes de enero con unas reglas de juego X, termina diciembre con las reglas de juego Y. Eso no estimula la inversión. Eso lo que inspira es inestabilidad. Por lo tanto, la estabilidad a la que yo me refiero son reglas de juego claras en el Ecuador. Creo que también me planteó temas relativos a aspectos de carácter laboral. A mí me preocupan los empleados y sus derechos laborales, que debemos de protegerlos, que debemos respetarlos, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero me preocupa, o no dejo de preocuparme, del desempleado ecuatoriano, aquel padre de familia que en este instante nos está escuchando, que sigue en su casa, que no ha salido de su casa, que no tiene la esperanza de que mañana podrá salir a un empleo y podrá ganar un salario que le permita sostener a su familia. Me preocupa él, me preocupa mucho él, y me preocupa mucho él, y eso lo conecto con la falta de inversión en el Ecuador, con la falta de estabilidad, con la falta de proyectos productivos que generen empleo y oportunidades para ellos. Por eso yo creo que hay que alinear las políticas públicas a un gran objetivo nacional, independientemente del gobierno que le toque administrar el Ecuador en un momento dado. Necesitamos, en mi opinión, 4,5 millones de empleos en el Ecuador. Y eso es una cifra muy grande que no se puede conseguir en un periodo de gobierno, en 4 años. Yo creo que la necesitamos en por lo menos lograr en 15, 20 años. Pero tenemos que trazar un objetivo que sea una política de Estado para alinear todas las políticas públicas hacia lograr vencer los problemas de pobreza caracterizados por la falta de empleo en el Ecuador. Muy bien, vamos con Isabel Vallevillo en esta segunda ronda. Señor Lasso, permítame que insista en el tema de los tributos. Creo que es la oportunidad de que usted se pronuncie este momento sobre cuáles son estos 9 tributos que se suprimirán. Con gusto le voy a hablar. Con gusto. Otro tema. Me parece que la filosofía de la tributación es también la redistribución de la riqueza. Usted dice que se trata de que las familias se queden con este dinero que tributaban. Me parece que no es lo mismo que un empresario, digamos, bananero, que pague que tenga que pagar $1 millón, no es lo mismo que se quede él con ese $1 millón que un ciudadano común y corriente que tenga que pagar, digamos, $1.000. No es solidario. Vamos a partir primero con la precisión que usted me pide. ¿Cuáles son los impuestos? El primer impuesto, el impuesto a la salida de capitales. Desde el primer día en que ese impuesto fue creado en el Ecuador con una tasa del 0,5%, yo manifesté mi pública oposición a aquel impuesto porque se trataba de impuesto a la salida de capitales. ¿Y qué dije yo? Lo dije públicamente y lo dije al lado del presidente de la República cuando él me invitó en el noviembre del 2008 a una reunión con empresarios en la ciudad de Guayaquil. Y le dije, permítame utilizar un ejemplo que lo voy a usar hoy también. Cuando le decimos a una persona, mire, venga usted al cine que ya no se paga la entrada, la persona va con entusiasmo y dice, voy a ver una película y la voy a ver gratis. Termina la película y se le dice, un momentito que usted de aquí no sale si no paga el valor de la película. ¿Qué es lo que se le está cobrando? La entrada, pero la salida.
Por lo tanto, el impuesto a la salida de capitales desde su origen es un impuesto al ingreso de capitales, con el que yo no estoy de acuerdo, pero respeto el criterio de quienes creen que es un impuesto adecuado. Pero veamos qué ha sucedido con